Conditions et physique aérodynamique. Position et tactique aérodynamique. Para desmontar el fenómeno Cambiemos Macri, tenemos que hacer un ejercicio que por lo menos desde este lugar lo hemos pretendido formular en cada instancia, independientemente de los sismos. No es un regreso a los 90, es 2015. ¿Por qué? Porque para hablar del regreso a los 90 deberíamos precisar, y casi voy a reiterar una editorial de hace unos meses atrás, ¿qué parte de los 90? Si los 90 en el inicio de Menem y después la larga primavera del 1-1 o el final de los 90. ¿A qué nos referimos? Si nos referimos al desmantelamiento de la industria, podemos considerar para enfrentar el actual momento con el componente ideológico que tiene, que es el capitalismo de empresarios que son amigos, que deja atrás un capitalismo de amigos que se volvieron empresarios, debemos admitir en un ejercicio profesional la tarea de preguntarnos hasta dónde se industrializó y qué es lo que se industrializó. Si el sector primario es el que ha crecido a través de la invención tecnológica de poner un chip en la tierra y con eso hacer que los agronegocios se potencien, o vamos a la recuperación de empleo que sí se generó en los últimos años y que todavía no se avanzó al plano de lo que significa la precarización en capacidad instalada. Si es eso, me parece que estaremos adentrándonos en un trabajo necesario para comprender cuál es la magia ideológica que hace que el macrismo pueda ser en parte una continuidad del kirchnerismo, a lo que yo he llamado, no ahora, sino en su momento, el aprovechamiento de la capacidad instalada. Les voy a dar un ejemplo. Estuvo aquí el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en la Escuela 57. Sonia Beltrán participó de este programa no hace mucho tiempo, 2 semanas atrás, y estaba sumamente angustiada. El hombre vino y dijo, vamos a construir una escuela en 1 año. Sonia Beltrán nos había dicho a nosotros que necesitaban la escuela en febrero. ¿Y por qué se podía hacer? Porque antes de ir a lo que es el flagelo burocrático, que es una distorsión de la verdadera burocracia, se pensaba que con una actualización del concepto de la urgencia y la emergencia se podían superar algunos obstáculos e ir a una licitación directa con empresas o una empresa que pueda ser digna del trabajo a realizar y que la comunidad educativa pudiese ver a comienzo del año que viene, es decir, en los próximos días, una comprensión política de lo que es la urgencia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado que la escuela se haría en 1 año. Y se comenzarán las clases en febrero con aulas modulares, que son las que tenía Macri en Capital Federal, con aire acondicionado, que son una superación respecto a las modulares de la Escuela Secundaria 16, que es un castigo para esos chicos. Ya no son modulares, son de material y rotas. Pero eso no es mejor inclusión, eso es un parche. Entonces, si desde este programa habíamos trabajado insistentemente respecto a las verdaderas políticas de Estado y no los parches, debemos seguir por esa línea, crítica por cierto, pero respetuosa de lo que nos merecemos en cuanto a restablecimiento de nuestra dignidad. Hoy, como ustedes saben, desde hoy a las 10 de la mañana se levantó el cepo. El dólar flota para abajo, pero está arriba, en 14. Un buen ejercicio de memoria significa decir que en enero de 2014 Kicillof, que es el más heterodoxo de los ministros de Economía que tuvimos, devaluó en un 30%, pero la Argentina siguió funcionando. La de hoy también. Eso no significa que ayer y hoy no existan costos, porque además de liberar el cepo, la cuestión está en la inflación. Y si no, le preguntemos a un vecino de Cuartel Quinto, de 25 de mayo, o La Perlita, cómo es vivir el día a día. Y si el ejercicio actual, que es el que propuso Bain, candidato a dirigir la economía de Scioli, al decir, y lo conté en este programa,
que él dijo era el momento de recuperar la capacidad productiva del gobierno nacional, del Estado, y luego pensar en salario. Lo dijo Bain, ahora lo hace Prat Gai. Las continuidades son notables, claro que existen diferencias. Y en estas diferencias tal vez nos podemos detener, porque de allí vamos a recuperar el ejercicio de la memoria y tal vez desde allí comprendamos por qué la calle es un buen lugar para reencontrarnos. Ya que los vacíos son importantes, los parches van a ser notables, pero aquello que nos merecemos como sociedad, como pueblo, no saldrá de ahí, sino de nosotros. Siempre ha sido así, por lo menos en nuestro norte y en la apertura que pretendemos. Es con exigencia, no con espera. Vidal va a mandar un presupuesto para que se apruebe en la legislatura, va a tener un altísimo endeudamiento. También lo tuvo Scioli. Salvo que Scioli no tomó el endeudamiento en momentos críticos, como por ejemplo para hacer obras de hidráulica que eran muy importantes, por ejemplo en Luján. No sé qué hará Vidal, pero sí se sacó una muy buena foto con los intendentes y los intendentes fueron a decirle a Vidal que por favor pague la coparticipación que Scioli no pagó. Si pensamos en Moreno son alrededor de 70 millones de pesos. Ayer, en la recorrida que pudo hacer el intendente Festa en el Parque Industrial número 1, allí en la zona de Cuartel Quinto, le pude consultar concretamente si él está en condiciones de garantizar el pago del aguinaldo y me dijo que sí. Ahora, respecto a la consulta del pago de sueldos en enero que deben ser liquidados ahora, me dijo no tenemos plata. Y después ratificó algo que durante la campaña nosotros periodísticamente lo explicamos y durante el largo mandato de Bues y también de Arregui, que municipios como el nuestro, salvo que exista una capacidad mágica, son inviables. ¿Por qué? Porque existe una centralidad tributaria que no se desmontó, sino que se potenció. Y Festa ayer dijo lo mismo que Bues hace 4 años atrás. Si no nos ayuda Nación y provincia, nosotros no podemos pagar sueldos. No podemos afrontar los costos mínimos y que deba entenderse esto, pagar sueldos y consorcio el trébol. Con eso no se hace una buena gestión y política, eso es cumplir con las obligaciones. La política a realizar es la que voy a charlar con una persona a continuación, que es una política que a nosotros nos interesó muchísimo durante el mismo momento en donde se consagró la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Sí, la niñez, desde un concepto y precepto peronista, desde justicia social, los niños son los privilegiados. Y creo que son los primeros castigados en este tiempo, o desde hace mucho tiempo. Pero no será el tiempo para charlar con la señora Sonia Íscar de lo que fue, sino de lo que vendrá. Por una decisión del programa podríamos hacerlo, pero no es el interés. Habrá otra oportunidad para hacerlo, ¿sí? Pero queremos darles a ustedes de la palabra de quien va a cumplir y está cumpliendo un rol muy importante dentro del esquema y el gabinete de Festa, cuál es la planificación, cuáles son las perspectivas y las realidades para cumplir con algunos puntos de esa ley que dejó atrás un esquema de patronato para convertirse hoy, dicho por la doctora Guarino, en un patronato administrativo. Luego vendrá a charlar con nosotros Camilo Zarza, que sigue estando al frente del Servicio Alimentario Escolar, tiene 2 años más de mandato en el Consejo Escolar y hubo cambios importantes. Uno de ellos es que habrá una sola sesión por mes y la pregunta es ¿por qué? Y el por qué debe tener de parte de las autoridades argumentos, no simplificaciones, porque ellos están ahí para explicar en tiempo y forma qué es lo que van a hacer, a nosotros, a ustedes. Presentación y charlo con la señora Sonia Íscar. Conditions et physique, aérodynamique. Position et tactique, aérodynamique. Dice que es abogada, trabajadora social, y para que ustedes puedan empezar a conocer, nos queda este programa y uno más, pero aguardamos
rigurosamente la posibilidad de parte del nuevo gobierno de Festa, ya que él dijo tener como concepto informar a la población que los funcionarios vengan aquí. Por una razón directa y simple, que sepan ustedes quiénes son, que los conozcan, para que cuando vayan a reclamar, a demandar o a agradecer, sepan los lugares indicados y las personas apropiadas. Porque yo todavía hasta aquí, sí tengo que decir, no he visto equipos. Hasta aquí. Es poco el tiempo de Festa, pero a la luz de los hechos, Festa sabía, tal vez en agosto, con mucha rigurosidad, que difícilmente podía perder el peronismo la intendencia de Moreno, y la ratificó en el Frente para la Victoria. Es la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud, y como lo decía en la presentación, en la editorial, y a modo de formulación e inquietud, es, primero, la política de niñez, ¿cómo la definiría usted? Y luego, la segunda pregunta es, ¿cómo el gobierno de Festa que usted integra va a definir esa política de niñez? ¿Es correcto? Sí, la política de niñez la defino como toda aquella política que permita, en términos de inclusión social, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Creo que el Estado tiene una obligación en términos de, a través de sus políticas públicas y en particular de las políticas sociales, garantizar la inclusión de ese grupo etario. Dentro de esto que además está bien definido hace muchos años en la Convención Internacional. La ley toma muchísimo de la Convención y yo le quiero ser franco, una ley por sí misma no resuelve nada. La práctica de la ley, es decir, la política que lleva a cabo esa ley en su espíritu, es la que puede explicar si existe efectivamente una comprensión de lo que dice la Convención y la ley. En tal sentido, ¿qué cree usted que deben hacer? ¿Qué es lo primero que deben hacer desde la Subsecretaría de Promoción Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud? Cuando le pregunto esto hablo de la urgencia, ¿no? Porque ya asumieron y están trabajando. Sí, sí, de hecho nosotros ya nos estamos manejando por un lado con lo que tiene que ver con la urgencia y por otro, la urgencia digo el caso concreto que necesita ser abordado por diferentes situaciones y sin descuidar la urgencia y sin dejar de abordarla, profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con la planificación a mediano plazo de actividades, programas y políticas. Que si bien obviamente nosotros ya teníamos una cantidad de objetivos que nos interesaba alcanzar, necesitábamos también un diagnóstico más micro que tenga que ver con en qué estado encontrábamos las acciones que se venían implementando. ¿Y en qué estado la encontraron, doctora Iscar? En mi área en particular, que desde agosto, septiembre estaba desmantelado el servicio local. No desmantelado, en realidad los servicios locales con bastante esfuerzo venían funcionando, pero sí debo reconocer que hay un desorden importante, digamos, lo que se notaba con bastante claridad es una falta de conducción más que un desmantelamiento de los servicios, y creo que esa falta de conducción generaba en muchos casos que seguramente los esfuerzos personales de los profesionales no dieran resultados concretos porque se superponían, porque dejaban vacíos que tenían que ver con la falta de articulación, una cantidad de situaciones que, por eso digo, sin descuidar el abordaje urgente, concreto del caso particular, tenemos que ir corrigiendo tanto en la práctica diaria como al nivel de la planificación. ¿La subsecretaría tiene programas? Está el envión, por ejemplo. ¿Qué programas tienen? Sí. A ver, ¿me puede contar? La subsecretaría tiene el programa de, lo que era el programa de inclusión juvenil, que ahora va a pasar a ser Dirección de Juventud. Sí. Tiene el programa envión, tiene un programa de hogares que apunta a fortalecer hogares que tienen chicos a su cargo. Tiene el programa de complejidad, que aborda las situaciones de chicos en situación de calle y de jóvenes en conflicto con la ley penal.
tiene el programa de acompañamiento familiar, que tiene que ver con aquellas situaciones complejas familiares, pero donde lo que se privilegia es el núcleo familiar, entonces se lo acompaña y se lo fortalece para que ese chico pueda quedar en su núcleo familiar. Y tiene después los servicios locales, que son los que articulan mucho más fuertemente las instancias prejudiciales, claro, judiciales, y con los otros actores relevantes, ¿no? Y cada programa que usted me menciona tiene un director, un responsable. Las direcciones son 3. Las direcciones son 3. Ajá. Juventud, sí, niñez y la del servicio local. Y después se desprenden... La del servicio local tiene las descentralizaciones a su cargo. Sí. La de juventud tiene casi no venía funcionando como dirección, así que ahora va a tener que generar sus propios programas. Y la dirección de niñez tiene esto que decía: complejidad, hogares y acompañamiento familiar. En estos días que ustedes ya se hicieron cargo, ¿se encontraron con situaciones urgentes, prejudiciales, que merecen la mayor atención para que luego, cuando no se produce la atención adecuada, y lo digo por conocimiento de causa, termina decidiendo un zonal alojar a un par de niños repitiendo lo que hacía el viejo esquema de patronato? En esta semana no tuvieron ningún caso así. Con esas características no, tuvimos una urgencia más vinculada a un tema de un menor en situación de desprotección familiar, pero que, digamos, se hizo urgente a partir de un problema de salud. No lo voy a describir, no, claro, pero un caso ya conocido, acompañado. Lo que pasa es que por ahí este problema de salud lo que desató es la urgencia, digamos. Pero no, de esas características no tuvimos. Sí, estamos al tanto de que las hay, digamos. Sí. Entonces, me parece que hay mucho para construir y para mejorar a través del diálogo entre las instituciones también. Así que paralelamente a... ¿Con quiénes te deberían dialogar, por ejemplo? ¿Con la Fiscalía? Con la Fiscalía, con la jueza los responsable penal juvenil, con la comisaria, de la mujer, sí, con los actores de salud, digamos, de hospitales y sí, las guardias, sobre todo los jefes de guardia, que son los que por ahí más intervienen en estas situaciones. Son como políticas interdisciplinarias, me quiere decir. Sí, tal cual. ¿No? Y sobre todo no perder de vista aquello de lo urgente y lo importante. Digamos que uno debe actuar todo el tiempo en 2 planos. Uno es el de no dejar de asistir la urgencia y el otro es el empezar a preguntarse cómo construir redes interinstitucionales y comunitarias que permitan en algún momento empezar a anticiparse a esas situaciones y no quedar tan sujeto a la generación o al seguimiento de urgencias. Hace una semana atrás, o 2 semanas atrás, o 3, por ahí pierdo el registro del tiempo, se hizo una asamblea de trabajadores sociales en la Plaza General Rodríguez, trabajadores del servicio local de Moreno, antes de que ustedes asumieran, y de General Rodríguez. Me quedó claro allí, escuchando brevemente la asamblea y las notas que podemos hacer, que la precarización tiene 2 efectos. La primera es que trabajan como pueden, son monotributistas, facturan 2 o 3 programas. Esa es la primera consecuencia directa. Y la segunda son los niños. Es decir, en los 2 planos no se está respetando ni lo que dice la Convención ni lo que plantea la ley. Voy a la pregunta, si no hay recursos, ¿cómo hacen? Recursos, en principio, no es que no hay nada, digamos. No, yo no dije que no hay nada. No, pero eso lo quiero aclarar yo, porque creo que los recursos son lo que hay o lo que haya, con lo cual, digamos, ahí creo que sí lo que hay que hacer es optimizarlo, y me parece que con articulación institucional, con prolijidad administrativa, con mucha articulación también dentro de los propios equipos de trabajo, los recursos se optimizan. Hay una instancia mucho más comunitaria, que es el Consejo Local, en el marco de la Ley de Protección también,
que hace bastante que no se estaba convocando. Un consejo local que convocaba a las organizaciones y ese consejo local debía definir las políticas de niñez. Exactamente. Sí, bueno, de eso no quedó nada. De ese consejo local estamos hablando. Yo aspiro a poder hacer un primer encuentro que va a ser a título de presentarnos y de empezar a acordar objetivos antes de que termine el año. Esto, digamos, presentarnos, poder saber cuáles son los objetivos de mínima que compartimos, y creo que las organizaciones también son un actor importante. Moreno tiene mucha historia de organización comunitaria y sabemos justamente esto que comentaba usted en la editorial, que en las épocas más críticas de la historia de nuestro país han sido las organizaciones comunitarias muchas veces las que suplieron el rol del Estado en muchos temas sociales. Creo que ese saber hay que recuperarlo y hay que sumarlo a la práctica estatal para que las organizaciones también se sientan escuchadas y se sientan respetadas en sus saberes y en sus intervenciones, y que todo aquello que pueda sumar, sume, y que no nos veamos, digamos, con recelo o con desconfianza, sino que podamos empezar a pensar y a construir en conjunto. ¿Qué le pidió Festa cuando la llamó, la convocó? Mucha gestión. Festa me dijo, yo venía de trabajar 12 años en Nación, si bien nací en Moreno y sigo viviendo en Moreno. ¿Trabajó antes en Moreno usted? Trabajé hace muchos años. Me fui en el 2003, cuando asumí diferentes roles en Nación, y Festa lo que me pidió concretamente fue que acompañara la gestión en Moreno, y que el desafío era justamente este de hacer un cambio muy profundo en los abordajes, en las políticas y fundamentalmente en los resultados. Creo que... ¿Les pidió presencia o le pidió presencia territorial, es decir, cercanía? A todos. Sí, ir al problema, no esperarlo el problema. En todo caso sería, dentro de un esquema interdisciplinario, trabajar algo que no se trabaja, que es la prevención. Es decir, está la alerta para no encontrar la última consecuencia. Es decir, el peor impacto en los niños, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Le pidió algo así? Exactamente, nos pidió eso, nos pidió a todas las áreas mucha descentralización. La descentralización claramente tiene su propia lógica, así que hay que hacerla con mucho abordaje comunitario. Digo que descentralizar no sea dispersar, que tenga justamente esto de poder prevenir y de poder promover, que uno de alguna manera encuentre, yo sé que es muy difícil y que siempre lo urgente requiere ser abordado, pero en algún punto y con los esfuerzos conjuntos tenemos que poder encontrar la forma de ir anticipándonos a los problemas por un lado, y por otro lado, eso sería la prevención, y por otro lado la promoción, que sería ponernos en un lugar diferente de los problemas, digamos, ¿sí? Ir construyendo soluciones, si se quiere. Me parece que es central esto, porque tienen que ir juntos. Es decir, el cambio de paradigma no es solamente una frase, el cambio de paradigma, sino que es incorporar una cultura como un reseteo que hacemos entre todos para definir acciones que puedan dar unos resultados distintos a los que hoy tenemos. Muchas trabajadoras sociales, incluso abogadas, me han dicho que las leyes están bien, pero la formación hasta aquí ha fallado. Es decir, no hay una formación que entienda el nuevo paradigma. Yo le quiero preguntar a usted, con la formación que tiene, si coincide con este análisis. Yo creo que sí, que en general, digamos, esto no lo digo por una institución en particular, hay muchas que tienen ciertas tradiciones institucionales que son muy difíciles de modificar y que entonces suelen tener resistencia al trabajo territorial, algún miedo, digamos, al abordaje comunitario. En todas las instituciones públicas hay mucho del orden del esto siempre se hizo así, ¿sí? Es una frase hecha en todos los... Es una así estructural. Sí, sí. Esto siempre se hizo así. Y a mí en esos ámbitos me gusta preguntar, ¿está prohibido hacerlo diferente?
porque creo que si bien es cierto que hay algo del orden, esto siempre se hizo así, que claramente facilita los procedimientos, también me parece que hay algunos procedimientos que necesitan ser revisados. Con todo eso, uno sabe que va a lidiar cuando asume una función pública. Y nunca es medible qué es lo que logró. Siempre nos van a criticar y difícilmente se vean de manera muy medible los resultados positivos. Pero creo que a la larga siempre uno va dejando algo y es aquello donde comprometió su vocación, su profesión, su ideología, con lo cual estoy absolutamente convencida de que hay que seguir haciéndolo. ¿Usted considera, le hago 3 preguntas finales, doctora, ¿usted considera que Moreno necesita urgentemente una casa de abrigo? Moreno tiene algunos lugares que creo que necesitan ser fortalecidos y por ahí... La casa de abrigo lo explicamos para que puedan alojarse a aquellos chicos que están en crítica situación de vulneración de sus derechos y que están siendo violentados todo el tiempo. A eso nos referimos con una casa de abrigo, ¿sí? Recuerden ustedes quienes viven en Moreno que ante la falta de una casa de abrigo se creó una fundación mientras tanto que abrió sus puertas en la zona de Moreno Sur y después por falta de compromiso político, tanto del gobierno local como provincial, debió cerrar las puertas. Y muchos de los chicos volvieron a la calle. Y algunos ya no están. Sí, yo digo, lo que necesitamos es que no haya chicos en situación de calle. Eso estoy totalmente de acuerdo, mire. Pero no quisiera dar una respuesta que implique desconocer que hay mucha gente que ha hecho grandes esfuerzos, ¿sí? Y que entonces... Digo esto porque a veces la solución no pasa por crear cosas nuevas, sino por ahí justamente por mirar y por mejorar y por ayudar y por fortalecer lo que tenemos. Sí, Morón tiene una casa de abrigo, me parece, ¿no? Creería que sí. Sí, Morón tiene una casa de abrigo y tiene que ver con una realidad. Es decir, la casa de abrigo nos llevaría más tiempo, y si no, el año que viene lo vamos a invitar a Sonia Íscar para charlar, porque no es sacar al niño o la niña de la familia porque se tiene ganas de hacerlo, sino porque ya no puede estar ese niño y esa niña con su madre y su padre. Esa es la función de una casa de abrigo, es de protección. Sí, además no es hay todo solo, un proceso, sí, claro, no es solo con su madre o su padre, la ley pide mirar todo el entorno. Se pide la familia, no, cuando se llega a una situación de abrigo, y son medidas excepcionales que la hizo el licenciado Pacheco, medidas excepcionales muy cuestionadas, era porque ya no podían estar ni con sus padres y no tenían ninguna posibilidad de vinculación con algún familiar, tía, tío, era eso. Bueno, yo creo que Moreno, y no estoy discutiendo con Íscar, yo creo que Moreno debe tener una casa de abrigo. Necesariamente debe tener una casa de abrigo, hasta tanto se alcance todo esto que hemos charlado con la doctora recién. Horacio Molina del barrio Alcorta dice, la felicita a la funcionaria por sus palabras. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, y un número de teléfono, doctora. ¿Sabe que hay una historia muy breve que puedo relatar? Que había unos pibes en la Plaza Mariano Moreno que se volvieron más visibles porque estaban todos los días ahí. Cuando se hace un acto público, creo que fue el 25 de mayo, era la gestión de Andrés Arregui, y entonces ahí despiertan un interés que después provoca que nazca la Fundación Mientras Tanto. Se acostaban bajo una reja que emanaba un calor y se protegían del invierno, ¿no? Muchos de los chicos los conocí porque iban a la radio de FM Moreno, que está ubicada allí en la calle Saavedra. Y después, con el paso del tiempo, ante situaciones que iban llegando a la radio donde trabajo, muchas mamás preguntaban, y hombres, qué hacer ante un caso de vulneración, ¿no? ¿A dónde llamar? Y se daban los teléfonos, y los teléfonos eran la policía. Entonces la pregunta es si usted considera que existe una línea para que el que se quiere involucrar en defensa de ese niño o niña debe estar ahí, debe estar en la urgencia. Sí, yo le voy a ser sumamente sincera. Nosotros en este momento estamos tratando de solucionar un tema con las líneas de teléfono. Así que en principio el teléfono es el conmutador municipal y el número gratuito que tiene el municipio, porque ellos tienen ahí el dato de cuál es el personal del servicio local que está de guardia, ¿sí?
Hay guardias, entonces. Hay guardias, la guardia sigue funcionando. Lo que pasa es que antes había un teléfono que era, digamos, más directo, que en este momento no está funcionando, claro. Pero es el personal del conmutador del servicio central del municipio el que sabe cómo tomar el dato y hacer la derivación para que se haga el abordaje. Pero por eso, la pregunta es si considera un número que realmente funcione. Sí, Más adelante. Sí, el 20.001 es el... Sí, ¿no? Pero que funcione, es decir, que pueda llamar yo y que alguien atienda y contarle qué está pasando con un niño y que pueda actuar. Eso considera que es una política a realizar. Está funcionando. Después van a tener este número por ahí más directo con el servicio cuando nosotros podamos solucionar este tema. Yo comentaba en la editorial, doctora Iscar, y como última consulta, agradeciéndole mucho la presencia aquí, que Festa ayer, el intendente, dijo con mucha claridad y hasta mucha sinceridad, si no nos ayuda Nación y provincia, es difícil que nosotros podamos pagar sueldos en enero. Me parece que es una definición importante para tenerla muy en cuenta, porque la pregunta sobre los recursos es que esto no fue magia, y nada es mágico, ¿no? Si llega un niño y requiere de una acción, deben existir materialidades para cumplir con la ley, si no nos quedamos en el peor de los mundos, que es en el medio y viendo que se nos caen. ¿Cuándo cree usted que la provincia va a definir si cada uno de los programas que me mencionó tienen continuidad? O si los programas son rediseñados, si son rediagramados, si hay nuevos programas, porque esto también es importante. Me queda todo lo que me dijo. Ahora, si provincia modifica, ¿ustedes modifican o no? Si provincia modifica, nosotros estamos en un problema serio. La verdad es que yo, más allá de, obviamente, del distinto origen político que tenemos con provincia, no estoy hoy en condiciones de decir que sí ni que no vayamos a tener el apoyo de provincia en los programas. Lo que hay hasta este momento es una cuestión de mucha incertidumbre que tiene que ver con que no nos han confirmado la continuidad de los programas, pero la verdad es que tampoco lo han negado. ¿Tampoco han negado? Claro. No. Entiendo que nosotros en enero ya necesitamos una definición. Sí, porque claramente ahí vamos a saber esto, ¿no? Con qué contamos y con qué no. Y en todo caso, si no contáramos qué es lo que se reemplaza, cómo se reemplaza o qué es lo que no se reemplaza. Y los tiempos, ¿no? Sobre las urgencias. Hay tiempos. Sí. Y hay planificaciones que se tienen que dar. En realidad no perdamos de vista que los recursos siempre son finitos, ¿sí? Con lo cual, digamos, qué certezas tengamos, en todo caso nos obliga a modificar o a revisar nuestro esquema de prioridades. Incluso por su pertenencia ideológica deberíamos coincidir en este punto, aun cuando no soy kirchnerista, ni soy macrista, soy periodista, simplemente es lo de la niñez nunca va a ser un gasto, tiene que ser una enorme inversión. Y la gran batalla a dar es que se comprenda que es una inversión, ¿no? Sí, son finitos. Ahora, yo quiero saber cuál es el concepto de la finitud. Sí, claramente. Claramente entendemos que desde todos los puntos de vista es una inversión. Es una... Más allá, digamos, aún antes de ser una inversión, es una obligación humana, es una obligación ética. Me encantaría decir que ya estamos con el nuevo paradigma de comprender que es un derecho. Me encantaría, doctora, es un derecho, pero sabe que falta muchísimo. Es una obligación ética de los funcionarios y digo, como inversión, es una inversión desde todo punto de vista. Estamos, un pibe, digo, más allá de su necesidad de protección en sí misma, es después un adulto del que necesitamos una persona en todo su sentido, en toda su amplitud y lo mejor posible y que desarrolle todas sus potencialidades, digo, que llegue, primero que llegue a la edad adulta y después que llegue en las mejores condiciones posibles. Entonces, digo, me parece que es lo primero donde tenemos que poner la prioridad. Así lo entiende el espíritu de la ley, así lo entendió el proyecto nacional y popular todos estos años, así lo entiende claramente nuestro intendente y yo quiero pensar que lo va a entender así también
el gobierno provincial o el nacional, más allá de nuestras diferencias. Claro. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Está tranquila y entusiasmada. Yo la verdad es que sí, creo que la gestión pública la tenemos que encarar sobre todo con optimismo, ¿no? Ahí es donde comprometemos nuestra vocación, ahí es donde comprometemos nuestros mayores ideales, así que sí, creo que esa es una excelente definición, tranquilidad y mucho optimismo y obviamente mucha hiperactividad, ¿no? Porque en esto siempre los tiempos son cortos, aunque no sabemos en principio cuándo es y aunque sean largos, siempre todo es urgente y es para ayer y nosotros sentimos la obligación de que así sea. Bien. Muchísimas gracias a todos. Quédese sentadita ahí, no se me crucen entre la cámara. Este año en un momento pasó por aquí la señora Claudia Molina, que es la mamá de aquel niño asesinado en un ciber de Trujillo, ¿se acuerdan? Y dijo con mucha angustia, yo veo que los chicos viven demasiado rápido y mueren demasiado rápido. Es decir, que quieren acelerar el tiempo porque saben que el tiempo es corto. Sí, la finitud es parte de nuestra vida. Nacemos, crecemos y morimos. Ahora los chicos están muriendo muy rápido. En otro momento alguien, bien de territorio, me dijo, no quieren vivir esclavizados 50 años y quieren vivir como reyes 5. Todo lo que hemos charlado recién requiere de buenas palabras como las que emitió Sonia Íscar, de una comprensión en un diagnóstico que debe ser preciso y en ese diagnóstico comprender que la droga está haciendo estragos en municipios como el nuestro, en territorios como el nuestro. No es el único, pero siempre digo, yo trabajo acá, no trabajo en Morón, no trabajo en Merlo, es Moreno. Ezequiel Obregón tenía 17 años y él pasó con un grupo de pibes caminando por el frente de una ex fábrica, Pfizer, y le tiraron una piedra a unos perros que son bastante grandes, y de adentro un tipo de apellido Soria sacó un arma tumbera y le metió un balazo en la espalda y lo mató. Esta semana pude hablar con su mamá, y su mamá me contaba que hacía 2 años que no iba a la escuela, y que había logrado a través de una política, porque ella interviene en algunos programas vinculados con el Cedronar, que viajara a Luján a hacer cursos de albañilería o de electricidad. Estaba en eso Ezequiel. Y un tipo lo mató. Señalo esto porque su mamá estaba diciéndonos, además de la dolorosa pérdida, que estaba tratando de luchar junto a su hijo para que su hijo tenga lo que recién decía Íscar. Es decir, formación que lo ubique en el plano de adulto y poder luchar. Porque un sistema como el que vivimos es un sistema de desigualdades, no de igualdades. Más en este tiempo se volverá desigual, pero explícitamente desigual. El que está en mejores condiciones de competir, va a competir. Eso está diciéndonos a todos que hay muchos que nunca van a poder competir. Y para esos que nunca van a poder competir, debería haber una política pública para contenerlos y que no sea tan desigual. Esta es la batalla. Y es una batalla que sí tiene que comenzar en el municipio, porque es una batalla de territorio. El municipio, con una política clara de niñez, le tiene que decir a la señora gobernadora, mire, este es el problema. Y le tiene que decir al señor Macri,